Seguimos compartiendo con todos ustedes a través del canal de la producción y ya establecemos un contacto vía Zoom con el economista Víctor Raúl Benítez. Víctor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más y como siempre, gracias por su tiempo. Muchas gracias, estoy a vuestras órdenes. Bueno, sí, ¿cómo era el eslogan que usted repetía de manera permanente? ¿La economía o el economista de la heladera vacía? ¿Cómo es eso, Víctor? ¿Cómo era? Bien, vamos a tratar de Yo a ver si lo el escuchamos. economista de la era vacía. Yo mis explicaciones de... Sí, le escucho. Sí, Con ahora sí, relación a mis explicaciones que sobre la ecuación. estamos teniendo, Me escuchan bien? estamos teniendo algún inconveniente con la señal. No podíamos escuchar lo que decía. Si nos puede repetir, Víctor, les vamos a agradecer. Sí, es la gente la que me puso el marcante Ah, del economista de la heladera vacía. sí, Sí, es la gente. Entonces yo dije, bueno, soy el economista de la heladera vacía. sí. Y Ese es mi marcante. una heladera, Víctor, se podría decir cada vez más vacía. Los productos cada vez están más caros. Esa también es la percepción que sentimos todos cuando recurrimos a los mercados, a los mini mercados, a los supermercados. La economía crece, pero la gente siempre reclama, no se siente en el bolsillo. En realidad ya no estoy solo. Ujú. Ahora me acompaña Santiago Peña, me acompaña Carlos Fernández Valdovinos y me acompaña el señor Jiménez, ministro del MIC. Somos cuatro ya los economistas de la heladera vacía. Yo soy el economista principal, Peña es el presidente de la heladera vacía y el señor Fernández Valdovino es el ministro de la economía de la heladera vacía. ¿Por Ujú. qué? Porque ya el presidente de la República reconoció hace una semana y pico, yo estaba en el exterior, pude leer, que él dijo, ya la gente no puede llegar a fin de mes. Y dijo Peña también, ni carne pueden comprar. Ujú. Bajen los precios, dijo. Carlos Fernández Valdovino, que estudió en Chicago, que es el templo del libre mercado allí, Milton Friedman es el gurú. Sin embargo, se olvidó de la mano invisible y dijo los precios deben bajar. Dio la orden a la mano invisible y la mano invisible no le hizo caso. Y luego entró el ministro del MIC, Jiménez, y él dijo, sería bueno que los empresarios piensen en el bolsillo de la gente. Lo que está pasando, en primer lugar, la economía crece. Estoy mirando vuestro Sí. allí, el título que le ponen. El Zócalo. La economía creció 27% en los últimos 10 años. Y el problema nuestro no es que la economía no crezca, al contrario, la economía crece. Y también que los precios suben. El problema es que ganamos poco y los Ujú. ingresos no acompañan ese 27% en los 10 años que creció la economía, sino que los ingresos reales, porque los precios suben, cayeron 4% en los últimos 10 años. En los últimos 10 años los alimentos subieron 83%, según el Ujú. Banco Central. La inflación promedio en los últimos años creció 50% Ujú. y los ingresos subieron de promedio 40%. Entonces, el problema de la economía que crece y de los precios que suben es que los salarios no acompañan a los precios que suben en una economía que sube. Sí. Los ingresos son escasos. Los paraguayos somos pobres, ya no moríamos. ¿Y por qué somos pobres? Por tres razones. Porque la economía crece fundamentalmente en aquellos sectores de alta productividad y bajo uso de mano de obra. Entonces, lo que crece se concentra en aquellos sectores de alta productividad, el sector financiero, home banking, fintech. Allí se queda la plata de lo que crece, Ujú. no se distribuye. Por otro lado, hay en la economía la teoría clásica, dice que está los ingresos del capital y los ingresos del trabajo.
como la mayor parte de lo que hay en riqueza en Paraguay está acumulado por unos capitalistas que son pocos. Aproximadamente el 20% de los más ricos, de los que más ganan, ¿verdad? Se apropian, para que tengan una idea, del 51% de los ingresos en Paraguay. Y el 20% de los que menos ganan llevan el 4,9%, el 5%. Con esa gran desigualdad que existe, lo que crece se queda todo en ese 51% y no en ese 5% de Moriajú que hay en Paraguay. Entonces, si no hay una disminución de la desigualdad, la economía puede crecer 10% también. Vamos a ganar poco, los precios van a seguir subiendo y la gente va a seguir teniendo la ladera vacía. Hay que romper la desigualdad. Hay que darle mayor productividad a la mano de obra, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí. Y por otro lado, hay que cambiar estructuralmente la cosa para que haya derrame. Entonces la gente no diga lo que ustedes están diciendo en el Zócalo, la economía crece, pero los precios suben. No, la economía crece, coma, los precios suben, coma, pero la gente no gana más cuando la economía crece. Uh-huh. Esa es la realidad, mis queridos amigos, y por eso la heladera está vacía. Víctor, ¿qué tal? Una consulta. ¿Qué influencia tiene la informalidad en Paraguay en este hecho de que los salarios han crecido un 40% en los últimos 10 años, pero la inflación ha crecido en un 50%? El 65 a 67%, 2 de cada 3 trabajadores del Paraguay son esclavos, son informales. Muy buena vuestra acotación, porque me lleva a explicar que la tercera razón por la cual cuando la economía crece, como ahora dije, 27% en los últimos 10 años, 4% creo que en los últimos 3 años, en promedio ponderado, 4,2, 4,7, 4, algo, este año vamos a 4,4, la informalidad hace que de lo que crece esa olla se apropia la gente explotando a la mano de obra. Nosotros estamos en un modelo donde es lógico que un albañil, un cortador de césped, un vendedor de asadito callejero, no sienta que se derrama en su calidad de vida y en sus ingresos la torta que crece. Sí, no. ¿Y por qué? La informalidad a la cual tú te refieres es la informalidad porque no hay un Estado que hace de réfere para que vaya a las empresas, para que vaya al mercado 4, al mercado de San Lorenzo, donde un vendedor de ropa, ese que le dice, pase adelante señora, ¿qué necesita? Ese gana 500.000 guaraníes por semana. La otra vez yo me fui al mercado 4 y le pregunté, ¿por usted gana 500.000 por semana? 4 por 5, 22 millones de guaraníes. Entonces, es lógico, la gran informalidad hace que eso sea así, y el Estado es un réfere bombero. No se va a cobrar FAO y no se va a levantar un cartón amarillo a ese empleado que va a vender más ese año, va a vender 5%, 10% más en términos reales, y no le va a subir 10%. A este trabajador le va a seguir pagando 2 millones de guaraníes. Esa es la realidad. Muy bien colocado. Y, Víctor, otra consulta. ¿Cuáles son algunas medidas que el gobierno puede implementar para mejorar esta distribución que también vos hablabas, o si tiene que ser una iniciativa del sector privado en cualquier caso? El Estado o el sector público puede hacer lo que se llama medidas distributivas. La primera de todas es que tiene que invertir fuertemente en la educación para mejorar rupturísticamente la productividad del capital humano. Un joven o un niño que habla bien el español, que habla inglés, maneja álgebra, gana más. Está comprobado por el INE. Les voy a dar los datos. Aproximadamente 1.600.000 gana por mes un trabajador informal, casi analfabeto funcional, en el sector informal de la economía. 1.600.000 según el INE. Ese trabajador
salta a más o menos 3,5 millones si se formaliza. Un jardinero que da boleta, alguien que hace asado, que da boleta, ya puede ir para la cooperativa y dice, mira, yo gano 3,5 millones por mes, acá está mi factura, le dice, 4 millones ya gano ahora, le dice. Automáticamente la cooperativa le puede dar un préstamo para que él duplique la cantidad de parrillas que él tiene para ir a vender asado en las casas, modelo asado Benítez, que todo el mundo conoce. Claro, no es mi pariente, pero les cuento que admiro a esa empresa, admiro. Claro. Tiene como 35 camiones a 40 por noche. O sea que esa empresa, que es mediana o pequeña, abre entre 35 y 40 restaurantes, abre por noche. 20 comensales mínimo es Asado Benítez. Yo soy cliente de ellos. Entonces, quiero comentar que necesitamos muchos informales que hacen asado, que un día ya sean Asado Benítez, que compitan con el Asado Benítez. Eso sí se formaliza. Si el asadero Benítez habla inglés, si el asadero Benítez, pongo como ejemplo, tiene ya un diploma universitario, puede subir a aproximadamente 8 millones de guaraníes por mes según el INE, porque dice, todo aquel que es formal y tiene diploma universitario y es contapropista ya gana 8 millones, datos del INE. Y por otro lado, si tiene más de 5 años de experiencia, ahora conocí en Uruguay a una niña, se llama La Gurí del Fuego, es una señorita de 25 años más o menos, para mí puede ser mi hija, y esta niña o esta joven viaja por el mundo haciendo asados, habla inglés, habla francés, y tiene una gran empresa que hace fuegos y coloca restaurantes en las grandes fiestas, casamientos, cumpleaños. Claro, tiene más de 5 años de experiencia, dice que de los 18 años ella hace eso, ahora ya tiene su empresa, era empleada nomás de un tipo que hacía eso. Entonces, si tú tienes años de experiencia, tienes un diploma universitario como para llevar tu contabilidad en forma, como para tener estrategia, si tú eres un experto en marketing con un diploma universitario, tú mismo eres tu CM, esta niña, ella es su community manager. Estoy hablando en lo más básico. Si tú tienes un diploma universitario, trabajas en una compañía, en Cooper y Lyra, si eres contador, y mínimo vas a ganar 10 millones de guaraníes, mínimo. Entonces, el diploma, escuchen bien, trabajar en el sector formal de la economía, escuchen bien, y tener años de experiencia, te lleva de 2 millones a 10 millones de guaraníes, Ari, encima de 10 millones, estoy hablando en guaraní también. Entonces, es fundamental que el principal ministerio para hacer crecer la economía y para hacerle ganar bien al paraguayo es el MEC. Y ahí está el MEC, dedicándose a darle comer a los niños, un país muy pobre, y con una calidad pésima. Ahí están en huelga los profesores, unos grandes mediocres, unos grandes ignorantes. Si yo le tomo un examen a una profesora, lo aplazo en seco, porque son muy ignorantes las profesoras, ni español saben hablar. Hay una minoría que es buena, de buena calidad, pero una gran mayoría que es de mala calidad. Entonces, si seguimos invirtiendo el 3% del PIB nomás en la educación, olvídense, las heladeras seguirán vacías, porque no habrá mano de obra con productividad, porque en la economía libre se paga la productividad. El que produce más gana más y el que produce menos gana menos. ¿Qué es lo que puede producir una pobre persona que gana 2 millones de guaraníes por mes? Ni para comer en su casa no le alcanza, está llena de deuda, todo el mundo está en inforcones. Ya le he respondido. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que educar más a la gente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que la gente gane más? Y tiene que asfaltar el acceso sur y tiene que poner transformadores nuevos para que no haya apagón. Yo estaba en Uruguay y me enteré que se apagó Asunción ahora, hace poquito. Tengo la heladera descompuesta, de paso les cuento y me quejo. Una heladera estadounidense, tengo acá al lado, hoy de paso ahora me acordé, mi señora me dijo anoche, se destruyó, nosotros estábamos en el exterior. La señora que trabaja con nosotros nos contó que el posterior al corte, yo estoy sin productividad hoy, en vez de trabajar esta mañana, me voy a dedicar a arreglar una heladera gigante llena de comida, tengo que llevar la comida a otro lugar, a otro departamento que tenemos otra heladera. O sea, me pedí quilombo, imagínense, mi señora tenía una fábrica de ropa en Dioña, en donde ella hacía fazón también, que es yaguarón, paraguarí,
se corta la luz en enero. Y esa persona que trabajaba para la industrial, ¿qué pasó? De tarde se corta la luz, toda la tarde no hay luz cuando hace calor. Ahí en enero me Sí, probaron. sí. Entonces, mis queridos amigos, si el sector público ahora no invierte en educación y no invierte en electricidad, estamos jodidos. Y el sector privado, lógico, tiene que cumplir con la ley, que pague el salario mínimo. Víctor, y también, además de lo que ya mencionabas, ¿sería necesario también actualizar estas herramientas que viene utilizando el ministerio, que vienen utilizando también las instituciones para medir lo que viene a ser inflación, para medir lo que viene a ser los ingresos, la canasta básica? Porque hablabas también ingresos reales, números reales. Hay que ir también acorde a los números reales que se tienen. El ingreso real quiere decir ajustado por la inflación. Eso quiere decir ingreso real. Sí, hay que ajustar las herramientas de medición de la inflación para captar más lo que suben los precios. Pero eso, creo que ustedes, Canal Pro de Economía, vuestra principal audiencia es el sector privado. Yo le digo al sector privado que a lo mejor a veces me ve en este programa, déjense de esperar de que el Estado les diga cuánto es la inflación. Si ustedes no agarran, no contratan a unos economistas, no tienen su departamento de estudios económicos como tiene la FIESPI en San Pablo, la FIEPI en Curitiba, en Paraná, ellos van a hacer lo que quieren. Alimentos como peso específico en la canasta que mide la inflación, antes era más del 30%. El Banco Central bichicateó y dejó en el 30% o menos del 30%, creo que me contaron ayer. Con eso, lo que sube más, que son los alimentos, impacta menos en el promedio ponderado de la inflación. Entonces, si los empresarios o ustedes que son periodistas dudan de que la inflación que está siendo medida por el Banco Central tiene algún sesgo estadístico, díganle a Norman Harrison que instale su departamento pro economía de estudios económicos. Fíjense, bien concreta mi respuesta a mi querida señora. Dígale al señor, ustedes son periodistas de investigación, investiguen ustedes, no está prohibido. Yo dentro de poco, con las limitaciones que tengo, yo soy un economista nomás y soy profesor universitario y ya estoy prácticamente jubilado, por eso me ven con ropa deportiva esta mañana viernes, pero ahora por lo que veo tengo que llevar comida antes de que se pudra de un lugar a otro. Les quiero contar que yo voy a lanzar un proyecto dentro de poco que se va a llamar el índice de precios de Víctor Raúl Benítez. Ustedes pueden tener el índice de precios pro Canal Pro. Pueden tener, nadie les prohíbe. ¿Saben cómo hacen? Les cuento. Váyanse al súper, tengan una canasta fija, los mismos productos siempre en el mismo empaque. Váyanse a la farmacia, los remedios que se compran normalmente en el mismo empaque. Y eso ustedes comparan cada vez, ya tienen su índice de precio de lo que es. Y llámenle, este es el índice de precio de Pedro o de Norman Harrison, pongan el nombre del jefe. Este es el índice de precios Norman Harrison de la farmacia. Él es el farmacéutico, puede saber tranquilamente cuál es una cesta de los remedios que más él vende. Está hecha, es más fácil, es una planilla Excel, pero tienen que tener constancia. Cada mes hagan el mismo estudio. Les respondí todo ya. Víctor, de paso le di una idea gratuita. Si Sí, hacen ya ahora, tenemos. nómbrenme a mí, no les voy a cobrar nada. Como asesor. Víctor, una consulta. ¿Puede ser que uno de los problemas también que tiene Paraguay es que todo lo que tiene que ver con la educación relativamente de calidad y salud de calidad está todo concentrado quizás en Asunción o en el área de Central y no está de alguna manera distribuido por todo el país? Sí. En primer lugar, quiero decirles que no tener educación no es una anomalía, es un proyecto deliberado, es una política de Estado. Porque es muy difícil ganar elecciones con gente que pueda pensar sin déficit fiscal, sin nepotismo y planillerismo, y sin deuda pública, y con educación. Nos ganan más las elecciones que los que están hace mucho tiempo en el poder. Sí, primera respuesta. Segunda respuesta. Yo hice una tesis de maestría en Brasil sobre los ejes de integración de Fernando Henrique Cardoso. Me inspiré en él, un
programa que se llama Avanza Brasil. Me entrevisté con él de Rua Maranhão, ahí en São Paulo. Y él me explicó su modelo. Yo copié nomás, pero hice después para el Paraguay, para Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, la Mesopotamia, Argentina y Uruguay. Monté un país virtual que se llamaba la Paraguaria, la antigua República de la Jesuítica. Y pude hallar la brecha y el Producto Interno Bruto de esa región, como si fuera un país. ¿Qué es la brecha a la que tú te refieres? La brecha es decir, cuántas profesoras por niño y cuántas aulas cómodas, confortables por niño hay en Asunción y Central versus cuánto hay en la compañía Zapallo ahí de Campo 9, que yo conozco. Entonces, la brecha es, si acá hay una profesora por cada 20 niños y allá hay una profesora por cada 60 niños, que es más o menos lo que acontece, que es lo que tú estás diciendo. Yo tengo que llevar 2 profesoras allí para compensar la brecha o el déficit. Entonces, es muy fácil. Pues. Si yo sé que vamos a otra área, en Asunción la mortalidad infantil es 5 niños por cada 1000, no sé yo cuánto, vamos a suponer 5 por cada 1000 niños, y la mortalidad pediátrica o infantil. En Yegros, que la otra vez pasé, me dio lástima. Rumbo al Uruguay pasé ahí por Yegros, por Maciel, lamentable, pobreza total. Entonces, yo digo que si allá la mortalidad es 10 y acá hay un pediatra por cada N niños, y allá la mortalidad es el doble de la mortalidad de allá, de acá. Yo tengo que llevar pediatras de Asunción a Yegros y a Maciel y a Iturbe, la zona del Guairá, donde hay una gran pobreza, pude ver, el centro de salud se está cayendo todo ahí. Entonces, o está vacío o no tiene médico. La manera de distribuir la inversión pública, el CAPEX se dice, que es la inversión física en hospitales y en escuelas, y el OPEX, que es los gastos operativos de médicos, enfermeros y maestras sobre el territorio, no debe responder a la política, debe responder a las carencias georreferenciales. Si yo tuviera el poder, yo haría eso. Vería dónde están los déficits, dónde están los missing links, lo que falta. El cuánto falta y el cuánto cuesta es la clave. Y este país no mide eso, porque nadie mide cuánto se mueren en Carapeguá versus en Asunción. Entonces vamos a llevar los pediatras a Carapeguá. Vea la tema ahí. Víctor, según lo que está analizando, lo que está compartiendo con nosotros, vamos a continuar de esta forma porque estamos como dentro de un círculo vicioso. Es decir, seguimos con niveles interesantes de crecimiento. Para fin de año se pronostica poco más del 4% nuevamente. Tenemos como inflación controlada, tenemos un dólar que ahora se está estabilizando. Es decir, todas cosas correctas o camino correcto, pero la heladera sigue vacía, Víctor. Claro, vamos a seguir porque tenemos gente que no quiere hacer cambios estructurales, solamente quiere mantener la estabilidad coyuntural permanentemente, equilibrio monetario, cambiario y fiscal. Con el equilibrio monetario, cambiario y fiscal, ellos le muestran esos buenos números a los organismos internacionales, y el déficit fiscal o los déficits de operar el Estado y de invertir desde el Estado se cubren con deuda. De esa manera se sigue ganando las elecciones. Los empresarios no pagan los impuestos que deberían pagar, no cumplen con las normas laborales, evaden también impuestos en sus importaciones, y es lógico. Por eso yo estoy con mi familia viendo la construcción de un lugar para vivir parte del año en Uruguay. Brasil ya tengo algo. Mis hijos están todos afuera. El mercado funciona. ¿Cómo funciona? Y funciona con el voto en países desarrollados, y funciona con los pies. La gente emigra. Yo ya emigré luego 12 años, viví en Curitiba, y estoy mirando qué va a pasar del 2028. Los jóvenes no quieren estar acá. Yo tengo 7 hijos, sumando todos, inclusive ahijados, que los considero hijos. 2 nomás están en Paraguay.
5 Entonces, afuera, sí. tengo en Uruguay, tengo en Europa, tengo en Brasil y tengo en Estados Unidos, tengo 2. Ujú. Se van los chicos, porque el chico que habla inglés y que tiene un diploma universitario, agarra una beca o el papá le ayuda en algunos casos y se va. Sí, esto va a continuar. Hace 70 años gastábamos el 1% del PIB en Ujú. educación, gastaba Stroessner. Hoy se gasta el 3%. Y ahí está la ministra del MOPC. ¿Qué dijo? El tope fiscal impide inversiones en obras físicas. Por eso nosotros no podemos atraer más inversiones del exterior, dijo la señora Centurión. Ujú. Al día siguiente salió Carlos Fernández Baldovino y le dijo, callate vos, el tope fiscal es una regla de oro, el tope fiscal ni se habla de eso. Y bueno, ahí está, vamos a seguir mostrando buenos números con la heladera vacía y con la gente ignorante. Yo creo que va a seguir, yo creo que va a seguir porque el poder político ni piensan cambiar, tienen que cortarse la propia carne y eso no van a hacer. Cortarse la propia carne es echarle a la hija Liana, en primer lugar. El vicepresidente tiene que decirle a su hija, debes irte del Estado, y si él le saca a su hija, hay autoridad moral para sacar a todos los planilleros y los nepo babies. Si eso no pasa, olvídense, ¿verdad? No digo que con eso va a haber la plata, pero va a haber la Claro, autoridad pero va a haber moral. diferencias, sí, correcto. No, va a haber la autoridad moral para hacer otros cambios. Ujú. O sea, la hija de Liana nomás tiene que salir en la tapa y tiene que ser entrevistado a Liana por ustedes, por PRO. Entonces PRO le dice a Liana, pero sí he tomado la decisión de dar el ejemplo, tiene que decir a Liana. Y entonces ahora atájense ustedes malgastadores, porque si le echo a mi hija, imagínense lo que voy a hacer con ustedes, tiene que decir el vicepresidente. Y el presidente tiene que salir a decir, es así. Y no salir a decir, les ruego a los empresarios que bajen sus precios. No, tiene que decir, de ahora en adelante, el Estado da el ejemplo y entonces va a salir a evitar la evasión y a cobrar los impuestos que corresponden y vamos a salir a exigir el pago del salario mínimo que Sí. dijeron ustedes. Víctor, O si no, olvídense. sí, tenemos que dejarlo porque tiene un compromiso familiar importante, cumplir con el encargo de la esposa, trasladar los Sí, alimentos por la heladera descompuesta. Sí, ahora soy ya también empleado de la heladera. En este caso está semillenta, pero no puedo perder 1 kilo de carne, no puedo perder, porque todo es caro.